análisis dimensional y la similitud son herramientas muy poderosas en las ciencias e ingeniería. Sin embargo, antes de utilizarlas, necesitamos apreciar la ley de homogeneidad dimensional, que establece que todos los términos en una ecuación deben tener las mismas unidades. En otras palabras, no se pueden mezclar naranjas con manzanas. Veamos por ejemplo, la ecuación de Bernoulli. La presión estática, P, es una fuerza por unidad de área, con dimensiones de masa sobre longitud por tiempo al cuadrado. La presión dinámica, la mitad de la densidad por velocidad al cuadrado, debe tener las mismas dimensiones. Añadir una altura hidrostática, Z, no funcionaría, puesto que es dimensionalmente inconsistente. Sin embargo, podríamos en su lugar expresar la altura como una presión, ρ, g, z. Y ahora es consistente. Del mismo modo, la constante de presión total debe tener las mismas dimensiones de los demás términos. Este requerimiento básico de homogeneidad dimensional da como resultado un grupo de parámetros no dimensionales, que describen toda clase de fenómenos en los fluidos. Comprendiendo el significado de estos parámetros, podremos aprender mucho de fenómenos de fluidos sin tener que resolver la ecuación de movimiento. Son muchos los parámetros no dimensionales, pero uno de los más importantes, que proviene directamente del análisis adimensional de las ecuaciones de Navier-Stokes, es el número de Reynolds, definido como la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas en un cuerpo. Y es igual al producto velocidad-densidad por longitud dividido entre la viscosidad μ, o velocidad por longitud entre viscosidad cinemática. Cuando el número de Reynolds es mucho menor que 1, como es el caso de este cuerpo cayendo en shampoo, el flujo es dominado por efectos viscosos. Llamamos este tipo de flujo como flujo reptante. Cuando es mucho mayor que 1, como es el caso de este avión, el flujo es dominado por efectos inerciales. El número de Reynolds es nombrado por ese gran padre de la mecánica de fluidos moderna, Osborne Reynolds. Otro parámetro adimensional de gran importancia es el número Mach, nombrado por el físico austríaco, Ernst Mach, siendo definido como la relación entre la velocidad de un fluido, v, y la velocidad del sonido, c. Y determina la compresibilidad de un fluido. Por ejemplo, los vehículos viajan usualmente a una velocidad menor que la décima parte de la velocidad del sonido, donde ignoramos pequeños cambios de densidad, y el fluido se considera incompresible. Por otra parte, algunos aviones rompen la tan llamada barrera del sonido y vuelan a velocidades supersónicas o de número Mach mayor a 1. Cuando el número Mach es alrededor de 1, como es el caso de esta prueba en un túnel de viento, de un modelo de vehículo espacial, pequeños cambios de velocidad pueden hacer una gran diferencia en el patrón de flujo. Esto nos conduce al poderoso concepto de similitud. Podemos hacer pruebas a un modelo a escala de un avión en un túnel de viento, y esperamos tener resultados similares a los que se obtienen en la prueba del avión de tamaño normal, siempre y cuando los números de Reynolds y Mach del modelo y del avión concuerden. Una gran cantidad de pruebas en el túnel de viento, y, recientemente, la simulación de fluidos computacional, intervienen en el diseño de un avión comercial. Para muchos fluidos, a baja velocidad, el número de Reynolds es el único parámetro adimensional de importancia, siempre que éste coincida entre el modelo y el prototipo. Las pruebas en el modelo pueden hacerse usando distintos fluidos inclusive. Por ejemplo, podemos estudiar el flujo alrededor de una bola de golf dentro de un túnel de agua. O el flujo alrededor de un submarino, en un túnel de viento. Dependiendo del número de Reynolds, algunos flujos tienen diferentes regímenes con diferentes patrones. Un ejemplo clásico es el flujo alrededor de un cilindro, que se muestra haciendo uso de una película de jabón. A números de Reynolds bajos, entre 4 y 40, se observa la formación de vórtices detrás del cilindro. Ya sobre los 40, podemos observar lo que se conoce como vórtices de von Karman, que se forman de manera alternativa de un lado a otro. Este nombre es dado por otro padre de la mecánica de fluidos moderna, Theodor von Karman. Una simulación de fluidos computacional.
También nos permite observar los vórtices de von Karman, con los mismos valores de números de Reynolds. Finalmente, cuando el número de Reynolds alcanza valores por encima de algunos cientos, la turbulencia comienza a dominar el patrón de flujo. Otro parámetro adimensional de importancia es el número de Strouhal, que relaciona la oscilación de un flujo respecto a su velocidad media. Por otro lado, algunos flujos no cambian demasiado sobre un rango muy grande de números de Reynolds. Acá, se ha generado un vórtice toroidal, inyectando leche en un pequeño acuario. Para el caso, el número de Reynolds es menor a 1000. La impresionante nube de hongo formada por una explosión nuclear, es un fenómeno físico similar, con la diferencia de que el número de Reynolds es de varios miles de millones. La similitud en el comportamiento del flujo se hace obvia, por inspección visual. Para flujos de superficie libre, el número de Froude relaciona el efecto de las fuerzas de inercia y las fuerzas de gravedad que actúan sobre este. En un dispositivo llamado tanque Ripple, observamos el movimiento del flujo con número de Froude menor a 1, igual a 1 y mayor a 1. En el último caso las perturbaciones de superficie son dejadas atrás, formando pequeñas olas. Este pato está nadando a un número de Froude mayor a 1, produciendo un patrón de ondas similar. Existe una fuerte analogía entre estas ondas de líquido de superficie y las ondas de choque en flujo de gases supersónicos, donde el número de Mach es mayor a 1. El número de Froude es también importante en el flujo de canales abiertos como el que se observa en esta represa. En un experimento para un canal abierto de agua, el fluido a alta velocidad que se mueve en la represa causa erosión en la parte baja. En este caso el número de Froude es el parámetro adimensional más importante, que debe coincidir entre el modelo y la represa de tamaño real. A pesar de que tenemos en mente de que el modelo es más pequeño que el prototipo, hay casos donde es más apropiado que el modelo sea más grande. Por ejemplo, es difícil estudiar la aerodinámica de una mosca en su tamaño real, por ser esta muy pequeña. En su lugar, utilizamos unas alas mecánicas, que son sometidas a pruebas en un tanque de aceite mineral. Esta mosca mecánica, es 100 veces más grande que la mosca real, y sus alas se mueven 1000 veces más lento. A pesar que el tamaño, la frecuencia, y el fluido son distintos, la similitud dinámica se hace posible al coincidir los números de Reynolds, Strouhal y un tercer parámetro conocido como frecuencia reducida. El número de Mach es muy bajo en este flujo y no es un parámetro de importancia para el caso. En esta simulación computacional de una mosca en pleno vuelo, la escala y la frecuencia de la mosca real han sido utilizadas como condiciones de borde. Se muestra la formación de vórtices en las alas en movimiento. La escala de la simulación es de 1 a 1. Por lo que los parámetros adimensionales concuerdan automáticamente. Sin embargo, hay situaciones en las cuales los modelos a escala son probados con simulación computacional. Como esta simulación de olas que chocan una plataforma petrolera. Fue creado de tal forma que permita predecir un modelo del fluido a escala, para compararlo con la data de un modelo experimental de pruebas. Otro ejemplo es el de un auto de carrera simulado tal y como si estuviese en un túnel de viento. Para hacer luego comparaciones con la data del modelo a escala en un túnel de viento real. Pero en algunas ocasiones, se hace necesario hacer pruebas al vehículo de tamaño real, en un gran túnel de viento, para garantizar que los parámetros adimensionales de la prueba, concuerden con los del vehículo en las pistas. Este video, fue una producción de la Universidad del Estado de Pensilvania, Estados Unidos. Traducido al español por el Departamento de Energía de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.